Uribe crece como espuma y en mayo del 2002 gana en primera vuelta, cosa que no había sucedido desde la elección del 91 que había establecido las dos vueltas. Él no tenía tan articulada la política de seguridad democrática, como la está leyendo usted, en la campaña. Pero lo que sí él tenía claro, y el mensaje era muy claro para todos, es que él no iba a seguir con esos diálogos. Pero también desde este momento, Luis Guillermo, desde muy temprano, usted comienza a ver la otra cara de la moneda. Porque al mismo tiempo usted tiene la operación Orión en Medellín, comandada por el general Mario Montoya. Y aquí usted puede ver en la operación Orión en Medellín, que es una operación urbana, los excesos en el uso de la fuerza, las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y colaboración con grupos paramilitares también. Bienvenidos a Déjà Vu, el podcast donde revisamos la coyuntura política con el espejo retrovisor de 200 años de historia. Hoy vamos a hablar, Luis Guillermo, sobre la seguridad democrática o por qué es posible ser uribista y santista. Recuperar el orden y la seguridad, requisito cardenal para la vigencia real de las libertades y los derechos humanos, es la preocupación central de este gobierno. La seguridad democrática es lo que se requiere para garantizar la protección de los ciudadanos. No hay contradicción entre seguridad y democracia. Por el contrario, la seguridad garantiza el espacio de discrepancia, que es el oxígeno de toda democracia, para que disentir no signifique exponer la seguridad personal. Luis Guillermo, es Álvaro Uribe Vélez en la introducción a la política de la seguridad democrática publicada en junio del 2003. Es un documento único realmente de la seguridad democrática. Y es un rompimiento con la doctrina Lleras, sí, que, como recordamos del último capítulo de la temporada anterior, había segregado el manejo de lo militar de lo político. Los militares en un lado, los políticos en otro lado. No se metían los militares en política, los políticos no se metían en temas militares. Y este documento refleja un cambio de paradigma que se da con la elección de Álvaro Uribe Vélez en la primera vuelta presidencial de mayo de 2002. Así es, y esa muralla china que estableció la doctrina Lleras entre los militares y los civiles, que era positiva por un lado, porque quiere decir que los militares no deliberaban en política, no entraban en política, tuvo un aspecto negativo, que es que la política de seguridad por mucho tiempo era una zona exclusiva de los militares. Los civiles no se metieron en los temas de seguridad, y eso lo reconoce también Marta Lucía Ramírez, entonces ministra de Defensa, la primera ministra de Defensa del primer gobierno Uribe, cuando ella dice en el mismo documento, y aquí cito, dice: los colombianos por mucho tiempo pensamos que la seguridad era problema y responsabilidad de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Eso va a cambiar dramáticamente con este documento, que es uno de los documentos, en verdad es una de las políticas escritas, publicadas más importante en los años recientes. Sin duda alguna, y ya pues ha pasado bastante tiempo para poder hacer una especie como de balance. Sí, ha pasado más de 20 años. Más de 20 años de la historia de la seguridad democrática. Pero para saber, para entender por qué se produce este documento, hay que irse un poco más atrás, Alejandro. Y eso tiene que ver con el ascenso de las FARC, sí, como guerrilla. Y este ascenso empieza realmente en el año 82, tal vez, en alguna de las conferencias de las FARC, no recuerdo si es la 7ª o la 8ª conferencia de las FARC, donde deciden que su objetivo es la toma del poder y aprovechan el proceso de paz de Belisario Betancur no para hacer la paz, sino para consolidarse y doblar el número de frentes, su presencia en todo el territorio nacional. Así es, eso es en la 7ª conferencia en el 82, y ellos ahí asumen lo que llaman el plan estratégico para la toma del poder. En ese momento también añaden la sigla de EP, Ejército del Pueblo, a su denominación, y en ese momento también toma la decisión, o ya asumen plenamente el financiamiento de la guerrilla a través del gramaje y claro, el común impuesto al narcotráfico. Esto hace que las FARC crezcan en la década después, hasta mediados de los 90, y la guerrilla comienza a crecer y le da unos grandísimos golpes a un ejército que estaba desfinanciado, desmoralizado y bastante estático en sus distintas bases. Así es, y hay también que colocarse, digamos, en la coyuntura internacional de los años 90. Estados Unidos es realmente hegemónico. Sí. Para finales de los 90, Estados Unidos es la única potencia en el mundo. Están cerrando las guerras en los Balcanes. Rusia está debilitada con Yeltsin.
La China está, digamos, todavía consolidando su ascenso industrial y económico, pero depende en muy buena medida de la buena voluntad de Estados Unidos. Europa se ha consolidado políticamente, pero no tiene el peso económico de Estados Unidos. Estados Unidos manda realmente. Y tiene un choque con Colombia muy fuerte a mediados de los 90 con la elección de Samper y con todo el escándalo que se conocería como el escándalo del proceso 8000. Entonces Colombia queda aislada internacionalmente, debilitado el gobierno, es un gobierno de supervivencia, y las FARC aprovechan para empezar a dar unos golpes muy potentes en la segunda parte del mandato Samper del 96 al 98. Yo aquí tengo la relación, Luis Guillermo, de los golpes y de las cifras, que son verdaderamente impactantes. Entonces, en la toma de las Delicias, por ejemplo, que sucede el 30 de agosto del 96 contra una base militar en Puerto Leguízamo, Putumayo, usted tiene un ataque por 500 guerrilleros, mueren 27 militares, 60 son secuestrados. Es impresionante. Es impresionante. Es una guerra de movimientos ya tomándose capitales departamentales. Ya las FARC podían coordinar acciones y operaciones entre varios frentes. Claro, y estos eran cientos, quizás miles de guerrilleros actuando. No había mucha forma de pararlos. O sea, tenían un control territorial pues bastante significativo. Y en esta coyuntura del fin del gobierno de Samper viene la elección presidencial del año 98 y el candidato es Andrés Pastrana en contra del lugarteniente de Samper, que era Horacio Serpa. Y Pastrana, digamos que promete de entrada dos políticas que son aparentemente contradictorias. Por un lado, hace un llamado a la creación de un plan Marshall, así lo llama. Sí. Y paralelamente plantea un proceso de paz con las FARC. Las FARC lo reciben a él como candidato presidencial, tiro fijo. Manuel Marulanda Vélez lo recibe en su guarida, donde estuviese, con quien sería su comisionado de paz, Víctor G. Ricardo. Hay un intercambio de relojes muy famoso. Y entonces, aparentemente, el bendecido por las FARC para este desarrollo del proceso de paz es Andrés Pastrana, quien es elegido presidente en agosto del 98 con estos dos políticas y mandatos. Y en noviembre del 98, ya con Pastrana presidente, usted va a tener la toma de Mitú, que es la única toma de una capital departamental por la guerrilla, donde las FARC fueron capaces de coordinar a 1.500 guerrilleros de distintos frentes. Entonces, esto era un ejército que en este momento mucha gente a nivel colombiano, a nivel internacional, comenzaba a bandear el término de Estado fallido. Pastrana, con su plan Marshall, se va para Washington. Inclusive el gobierno de Clinton lo recibe en una cena de gala en octubre del 98. O sea, esto es un tema muy simbólico de cómo va a cambiar. Un reencuentro de aliados, simbólicamente de aliados. también. Y Pastrana, para sacarse el clavo con Samper, seguramente. Exactamente. Entonces es una gran fiesta con niños vallenatos, obviamente. Sí. Y entonces esta gran gala se da en la Casa Blanca y se inaugura una nueva etapa con Colombia y con lo que se va a empezar a conocer como el Plan Colombia. Pero el Plan Colombia no es un plan militar, Alejandro, es un plan antinarcóticos. Porque esta idea del Plan Marshall que plantea Pastrana no pega muy bien en Washington. Y no pega muy bien con el Partido Demócrata, que tenía una, no sé si control, pero una mayoría muy importante del Congreso en ese entonces. El presidente era demócrata. Y tampoco cuaja muy bien con los republicanos. Entonces, dicen, no, Plan Marshall no. Tampoco queremos un plan aquí antiinsurgente, porque pues esto no nos gusta. Y a mí me dan muchas prevenciones en temas de derechos humanos también, porque habían unidades de las fuerzas militares colombianas que tenían acusaciones creíbles de violaciones de derechos humanos. Los demócratas en ese momento en el Senado, el senador Ligi, que tenía la famosa enmienda Ligi que restringía mucho el uso y la distribución de recursos americanos a unidades acusadas de violaciones de derechos humanos. Esto llevaba a que en Estados Unidos la gente no quería oír de nation building, no querían oír de planes contra insurgentes. El tema de narcóticos sí estaba gustaba. Permitido, sí gustaba. Ese sí servía. Entonces le dan una vuelta a este plan Marshall y le vuelven un plan Colombia, que es un plan antinarcóticos, y de esa manera logran hacerlo aprobar por parte del Congreso de los Estados Unidos a mediados del año 2000. Pero las conversaciones con las FARC no avanzan. No, ya habían comenzado. Ahí estaba la escena famosa de la silla vacía y la zona de distensión se inauguró en enero del 99. Inicialmente se inauguró por 3 meses, pero esto se renovaría 7 veces hasta el febrero del 2002. Claro, y no avanzaban las negociaciones. Las FARC mamaban gallo, por así decirlo.
Y continúan los secuestros, las pescas milagrosas, las tomas de poblaciones. Y entonces, pues esto era pues el colmo, realmente. Y entonces todo el proceso de paz se va deslegitimando. No hay ningún avance tangible en el Caguán. Los secuestrados, el secuestro, digamos, está disparado. Entonces se pasa el año 2000, llega el año 2001, la situación de orden público y también económica del país, pues deteriorada de una manera dramática. El 11 de septiembre del 2001, Luis Guillermo, sucede el ataque de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Y ahí comienza a cambiar un poquito la visión del gobierno de Estados Unidos. Ya en este momento yo no diría que un poquito, yo diría que mucho. Muchísimo, sí. En ese momento ya está Bush hijo como presidente en Estados Unidos, y Estados Unidos se embarca en una guerra antiterrorista de dimensiones globales. Así es. Entonces, digamos que el ataque es el 11 de septiembre de 2001. Ya está andando la campaña presidencial en Colombia. El candidato que se creía iba a ser el más opcionado era Horacio Serpa, quien había sido derrotado por Pastrana. Horacio Serpa plantea tal vez es el mes de noviembre de 2001, la marcha al Caguán. Dice, yo sí logro la paz, yo soy capaz de que las FARC me paren bolas, yo he estado con la paz todo el tiempo, yo lo puedo hacer, esa era su bandera de campaña inclusive, y yo voy a hablar con las FARC, y se va en unos buses de campaña al Caguán, supuestamente hablar con las FARC, y las FARC no lo dejan entrar. Entonces esto es un shock, y paralelamente a eso había llegado a Colombia un joven exgobernador de Antioquia, que había estado un año con el profesor Malcolm Deas, o 2 años con el profesor Malcolm Deas tal vez, en Oxford estudiando, y viene y dice, yo me quiero lanzar aquí a la presidencia. Sí. Y entonces ese joven exgobernador se llama Álvaro Uribe Vélez, y la primera encuesta de finales del año 2001 se hace, y pues obviamente está ganando Serpa la elección, no sé quién más candidatos había, y el gobernador tenía el 5%. Pero rápidamente pasa del 5%, el 18% en el mes de diciembre del año 2001. Uribe crece como espuma y en mayo del 2002 gana en primera vuelta, cosa que no había sucedido desde la elección del 91 que había establecido las 2 vueltas. Uribe gana en primera vuelta con el 53% y él llega a la presidencia el 7 de agosto con un mandato claro y con un diagnóstico claro de cuál es el problema de Colombia. Aquí, por ejemplo, usted puede verlo en unos documentos oficiales como el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, que está escrito por un Departamento Nacional de Planeación dirigido por Santiago Montenegro, subdirector Alejandro Gaviria. Es muy interesante ver, Luis Guillermo, que muchos de estos funcionarios de Uribe 1, pues hoy en día están en otras cosas, ya no son uribistas, pero era un equipo de primerísimo nivel. Y ellos identifican el problema en la primera página. Dicen, aquí voy a citar, dice, la violencia ejercida por organizaciones criminales de diversa índole es el principal desafío que afronta Colombia. La sucesión de homicidios y secuestros, la repetición de actos terroristas y la profusión de negocios ilícitos se han convertido no solo en un obstáculo para el crecimiento económico, sino también en una amenaza para la viabilidad de la nación. Alejandro, y ese fue el diagnóstico que hizo que Álvaro Uribe ganara en primera vuelta. Exactamente. Él no tenía tan articulada la política de seguridad democrática, como la está leyendo usted, en la campaña. Pero lo que sí él tenía claro, y el mensaje era muy claro para todos, es que él no iba a seguir con esos diálogos. Y obviamente lo que dice Uribe es música para los oídos de los electores, quienes le dan una victoria contundente y un mandato contundente para desarrollar lo que se va a conocer como la política de seguridad democrática. En el espacio entre la segunda vuelta y el 7 de agosto y la posesión, el equipo de transición comienza a tratar de armar el muñeco. Así es, entonces se arma esta política y tiene básicamente 3 elementos. Uno es el principal, tal vez, es el de una confrontación directa con las FARC, contra las FARC. Sí. El segundo es una política que no se reconoce hoy en día, ni tanto por la gente que se opone a la política de seguridad democrática, ni por quienes la defendieron en su momento, que es una política de diálogo y de negociación. Es su segunda pata. Sí, así es. Y la tercera pata es una pata que tiene que ver con el tema de consolidación territorial. Sí. Entonces son esos 3 elementos. El 11 de agosto del 2002, es decir, 4 días después de la posesión, Uribe, mediante el decreto 1837, declara la conmoción interior. Entonces, o sea, esto es de una. Esto es de una. El mismo día. Al día siguiente, el decreto 1838
declara el impuesto al patrimonio y lo llaman, el artículo primero aquí dice impuesto para preservar la seguridad democrática. Entonces muy rápidamente se identifica que es necesario tomar unas medidas excepcionales, es necesario financiar a las fuerzas militares y a la policía porque parte del problema era que venían desfinanciadas. Entonces se crea un impuesto para los más ricos para financiar la seguridad democrática. Pero además, con el 11 de septiembre, Estados Unidos le da, como decíamos ahora, un viraje completo a esta ayuda. Sí. Y dice, mire, ya no es solamente antinarcóticos, sino que también es una ayuda que pueda ser utilizada en contra de grupos terroristas. Y Estados Unidos designa a las FARC y a la ELN como grupos terroristas. El recurso americano fue importantísimo, pero el recurso colombiano lo fue aún más. Es decir, Colombia pagó gran parte de la seguridad democrática. Claro que la ayuda americana fue decisiva, le permitió a Colombia acceder a nuevas capacidades, a nuevas tecnologías militares, pero el esfuerzo fiscal fue principalmente colombiano. Claro, más o menos el Plan Colombia fueron unos $6.000 millones, más o menos en un lapso de tiempo largo. Estamos hablando de casi de 10 años. Sí. Y la plata colombiana solamente para ese componente fue casi la mitad, digamos, de eso. O sea, Colombia también puso mucha plata y la economía empieza a crecer a partir de los primeros éxitos de la seguridad democrática y de la restauración de la confianza. Empieza la economía a crecer. Venía, pues, obviamente muy golpeada del año 99-2000, pero empieza a crecer y, por lo tanto, empiezan a haber más impuestos y más recursos también nacionales. Ese se vuelve el círculo virtuoso de los tres huevitos, que la seguridad democrática lleva a la confianza y de la confianza a la cohesión social. A la cohesión social. Pero también hay unas cosas que suceden en esos primeros meses del gobierno de Álvaro Uribe en el 2002 que son unas herramientas jurídicas que él intenta implementar que en ese momento las cortes le ponen el tate quieto. Por ejemplo, el decreto 2002 de 2002 crea una figura que se llaman zonas de rehabilitación y consolidación. Que eran parte importantísima de la seguridad democrática. Sí, pero entonces esto eran las zonas que son una especie de distritos militares. Entonces nombran un gobernador militar, se suspende el habeas corpus y permite detenciones masivas por militares. Es decir, eso no gustaba. Le dio funciones de policía judicial a unidades militares. Claro. Cosa que la Corte lo frenó y dijo, mire, hasta aquí si no puede llegar. De hecho, la Corte le tumba muchos de estos decretos al presidente. O sea, el Estatuto Antiterrorista de 2003 también se cae en las Cortes. Claro. Estos eran unos decretos, unas herramientas jurídicas que estaban inspirados por Fernando Londoño, entonces ministro del Interior, Pedro Juan Moreno, que la gente no lo recuerda mucho hoy, pero era asesor de Uribe en sus primeros años antes de tener un distanciamiento. Claro. Y José Obdulio Gaviria, que sí permaneció como asesor de Uribe los 8 años. Hasta la fecha. Sí. Pero digamos que muy rápidamente, o sea, ¿cómo reaccionan las FARC ante esto? Entonces, las FARC reaccionan de una manera como lo habían hecho en el pasado. Y es, ¿saben qué? Me voy a replegar. Sí. No le voy a dar combate a las fuerzas militares, sino que me voy a ir a mi retaguardia en las selvas y dice, voy a esperar a que pase este ruidito de los políticos y que les pase la modita. Entonces, digamos, esa es una primera reacción de las FARC. Y la segunda reacción es una reacción terrorista, netamente terrorista. O sea, la idea es... Que se ve el 7 de agosto. Claro, exactamente, que es llevar la guerra a las ciudades. Sí. Por lo menos no guerra, sino llevar actos terroristas, esa presencia terrorista. Y el 7 de agosto... en el momento en que se posiciona Uribe, pues hay unos tatucos o unos morteros improvisados que vuelan en el centro de Bogotá y después viene la bomba, por ejemplo, del Club El Nogal en Bogotá. La respuesta militar, Luis Guillermo, es el Plan Patriota. El Plan Patriota es el componente militar de la seguridad democrática que se comienza a implementar desde el Ministerio de Defensa, en ese momento ocupado por Marta Lucía Ramírez. Nombran a los generales Mora y Ospina comandantes del ejército y comandantes de las fuerzas militares. Estos eran generales de la línea dura del ejército. Y aquí el liderazgo personal de Uribe también tiene mucho que ver. Entonces Uribe implementa un estilo de gobierno, es decir, lo que se decía en ese momento es que el verdadero ministro de defensa era Uribe. Uribe se brincaba a su ministro, llamaba a los militares, se brincaba a la cúpula militar y llamaba a los comandantes en territorio. Les decía, sálganse de la oficina, aquí los militares no tienen por qué estar en el escritorio, tienen que estar en la tropa. Y esto se vuelve una estrategia de volcamiento de la tropa al territorio. Entonces, claro, el despliegue de la tropa es la orden desde el día 1. Entonces empieza una serie de ofensivas militares muy potentes, muy grandes, en las zonas de retaguardia de las FARC, en El Bichada,
en el Guaviare, en el Meta, en el Putumayo, en fin, en esas zonas del país. Y empiezan a tener un impacto muy grande porque tienen que replegarse aún más hacia adentro, pierden las líneas de comunicación, pierden contactos con los demás frentes, los frentes se van aislando, no hay la coordinación operativa que podía darse cuando tenía usted una base de operaciones como la del Caguán, y también hay una serie de operaciones regionales que se van dando que también son muy efectivas. Así es, y una de las más importantes, que es en las inmediaciones de Bogotá, es la Operación Libertad 1. La Operación Libertad 1 es en Cundinamarca, y esto es una operación muy exitosa para sacar a las FARC de Cundinamarca, es decir, el cerco de Bogotá. La gente se acuerda que las FARC llega a las goteras de Bogotá, al municipio de La Calera, al sur al Sumapaz. A Villeta. Entonces usted tenía a las FARC ahorcando la capital, y la Operación Libertad 1 del general Mora muy rápidamente se vuelve un modelo para otras regiones del país. Pero también desde este momento, Luis Guillermo, desde muy temprano, usted comienza a ver la otra cara de la moneda. Porque al mismo tiempo usted tiene la Operación Orión en Medellín, comandada por el general Mario Montoya. Y aquí usted puede ver en la Operación Orión en Medellín, que es una operación urbana, los excesos en el uso de la fuerza, las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y colaboración con grupos paramilitares también. Así es. Entonces, el tema paramilitar es un tema que creció de una manera muy fuerte en el gobierno Samper. Se consolidan las AUCES en finales de los 90, esta vez es el año 97, 98. Su comandante es Carlos Castaño. Y cuando llega el gobierno de Álvaro Uribe, Castaño empieza a seguir el lineamiento o a aceptar el lineamiento que había planteado la Seguridad Democrática de un diálogo con las fuerzas irregulares. Entonces empieza el diálogo entre el gobierno y los paramilitares con miras a su desmovilización. Esto va a ser muy controversial, esto va a ser muy complejo, va a ser también bastante errático, y pues concluye, y ya lo vamos a ver, en su desmovilización, digamos, en el año 2006. Pero para ese entonces había vínculos entre algunas unidades militares y algunos componentes de esas fuerzas paramilitares o de las AUCs, y en algunas operaciones de estas se alega que hubo complicidad. La Operación Orión es una de ellas. Y la Seguridad Democrática desde un comienzo, usted al mismo tiempo que dispara la popularidad de Álvaro Uribe a unos niveles estratosféricos nunca antes vistos en Colombia, usted comienza a ver desde el comienzo, Luis Guillermo, desde el día cero, unas voces críticas. Entonces, tanto en Colombia, a través de ONGs colombianas, de la oposición política del momento, como de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, desde el día 1 comienzan a criticar a Uribe y a la política de seguridad democrática. José Miguel Vivanco, entonces el director de Human Rights Watch para las Américas, esto se vuelve un tema, desde el día 1 también está muy fuertemente criticado por las organizaciones de derechos humanos, y Vivanco va a ser un sparring de Álvaro Uribe hasta el final de la presidencia, incluso después. Pero la gente en Colombia no considera que es un fracaso, sino que muy rápidamente, no ha pasado un año, y la gente en Colombia considera que la seguridad democrática es un gran éxito. Y con esto vamos a tomar una pequeña pausa. Juvencio Cerquera fue asesinado en medio de una confrontación entre su resguardo y una multinacional papelera en el centro de las montañas del Cauca. 3 años y 8 fiscales después, todavía no hay una verdad judicial sobre lo que pasó en esa mañana del 9 de noviembre de 2022. La historia de Juvencio y de la lucha milenaria por esta tierra ya están al aire en Ausencias, una miniserie de La Silla Vacía sobre 3 líderes ambientales asesinados en Colombia, el país más letal para ejercer esa labor. Ausencias ya está disponible en todas las plataformas de audio. Luis Guillermo, entonces volvemos y ya estamos en el 2003, junio de 2003, se publica oficialmente el documento de la política de seguridad democrática, que es un documento muy bien escrito. Los documentos oficiales, los documentos públicos, por lo general añejan muy mal. Unos años después usted trata de volver a un documento, un plan de desarrollo, y es ilegible. Este documento se deja leer 20 años después, y este fue escrito bajo el ministerio de Marta Lucía Ramírez,
Entonces, el asesor de Marta Lucía era Sergio Jaramillo, quien después sería el Comisionado de Paz de Santos. Comisionado de Paz, arquitecto del proceso de paz con las FARC, y él fue uno de los intelectuales detrás, junto con Andrés Peñate, junto con varios otros, que ayudaron a teorizar la seguridad democrática al comienzo del gobierno de Álvaro Uribe, y francamente hicieron una labor muy importante, muy coherente. Sí, Alejandro, curiosamente, Colombia no tenía una tecnocracia en seguridad. Sí. Había construido una tecnocracia económica y en materia social importante en los años 60 y de ahí en adelante, pero en seguridad, por lo que hablábamos de la doctrina Lleras, se había hecho un outsourcing completo de los temas militares y de seguridad a los militares y a la policía. Entonces no había una tecnocracia civil. Y cuando usted tenía ministros de defensa militares y los ministros de defensa, por ejemplo, iban al Ministerio de Hacienda o al Congreso a pedir más recursos, la gente los veía como un dirigente gremial, que estaban pidiendo era recursos para un estamento al cual pertenecían, pero los civiles no participaban en los temas de estrategia militar. Eso se consideraba que era un asunto de militares. Muy rápido, en el gobierno de Uribe, usted comienza a ver figuras como Jaramillo, como Peñate, como Juan Carlos Pinzón, que se meten en los temas de estrategia militar, comienzan a trabajar con centros de pensamiento como por ejemplo la Fundación Ideas para la Paz. Y usted tiene que la Fundación Ideas para la Paz se vuelve como el semillero de los jóvenes de la seguridad democrática. Por ahí el desarrollo de la seguridad democrática. Exactamente, porque usted tenía estas tecnocracias económicas y estas islas de excelencia, como las llaman, en el Banco de la República, en el DNP, en el Ministerio de Hacienda, pero no tenía un equivalente en seguridad. Con la llegada de Uribe, muchos de estos pasan de la academia, de los centros de pensamiento al gobierno, y van a tener unas consecuencias importantes en la seguridad democrática. Así es. Entonces, digamos que el primer año es crítico. Funciona esencialmente la primera etapa de la seguridad democrática, que es consolidar el territorio que las FARC habían abandonado en su repliegue. Y eso es un error estratégico de las FARC muy grande. Igual de pronto no podía mantener ese territorio. Frente a la embestida de las fuerzas militares le hubiera quedado muy difícil. Muy difícil. Entonces se va consolidando y, como decíamos antes de la pausa, esto le da al presidente y a la política de seguridad democrática una gran popularidad. El presidente inclusive ahí empieza a pensar en la posibilidad de su reelección, algo que era un anatema completo. Y le devuelve de cierta manera la esperanza a un país, porque hay muchas cosas que hoy en día la gente no se acuerda. Las caravanas, por ejemplo. Las caravanas... la gente no podía andar en las carreteras. Sí, entonces las caravanas acompañadas por la fuerza pública. Pero los avances militares fueron lentos. Y parte de las críticas, Alejandro, es que no se le había roto el espinazo a las FARC. Y en ese momento Uribe y los comandantes de la cúpula comienzan a aplicar una presión sobre la cúpula, sobre las fuerzas militares, diciendo yo quiero resultados ya. Necesitamos mostrar resultados, no podemos esperar a que se consoliden las fuerzas para poder llegar a la retaguardia. Y eso lleva, Luis Guillermo, aquí toca mencionar entonces un cambio de Ministerio de Defensa, claro. En el Ministerio de Defensa, que es que Marta Lucía Ramírez no dura mucho en el ministerio, la personalidad de ella choca con los militares, Uribe la saca y nombran a Jorge Alberto Uribe. Uribe, que es una persona que es más cercana a los militares, pero el ministro tampoco dura mucho tiempo. Dura 1 año y medio, básicamente, poco más, y es reemplazado después por Camilo Ospina, que es un abogado muy prestante, pero es un abogado. Pero uno podría decir que esta segunda parte del primer mandato de Uribe en cuanto a seguridad democrática es dirigida por los militares, sí. Por el general Mora principalmente, pero también por el general Ospina y por este grupo de militares que están ya implementando el Plan Patriota, el Plan Colombia. Algo muy importante de la seguridad democrática es que arranca en forma el proceso de paz con los paramilitares. Sí. Y empieza con un acuerdo que se da ante el gobierno en el municipio de Ralito. Y inicialmente es un plan para desmovilizar a las AUCs. El marco legal no estaba muy claro para ver cómo se podía hacer esto. Y hay mucha improvisación. Y a este esfuerzo de desmovilización se le van sumando otros grupos paramilitares y un grupo muy importante de narcotraficantes, los colados. Entonces van recibiendo a todo el mundo acá, a una cantidad de criminales realmente puros y duros. Y no hay marco legal.
El marco legal que se propone es un marco legal muy extremadamente laxo, es básicamente de perdón y olvido, y eso choca fuertemente contra el mismo Congreso colombiano y contra sectores del Congreso colombiano que no aceptan, y obviamente con la comunidad internacional, pero principalmente con los Estados Unidos. Son las imágenes famosas que todo el mundo recuerda de los jefes paramilitares hablando en el Congreso. Así es. En ese momento estaba Gina Parodi, estaban otros congresistas que se oponen mismo fuertemente. Germán Vargas, que se opuso fuertemente a concesiones, digamos así, de abiertas. En fin, había una gran oposición a esto, pues porque era un tema de impunidad, pues total. Impunidad total. Y termina pasando es la Ley de Justicia y Paz, la Ley 975 de 2005, que corrige algunos de los excesos de impunidad que se habían planteado inicialmente, pero es una ley que es muy controvertida, es decir, es todo ese proceso de desmovilización de los paramilitares, y no vamos a entrar en detalle en este tema, pues es muy criticado por falsas desmovilizaciones. El entonces comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, terminó volado. Luis Guillermo, ¿cuánto tiempo? No, pues años. Sí, hubo improvisación grande. Creo que hubo una, sobre todo por parte del comisionado de paz, de ese entonces, el comisionado Restrepo, una gran tolerancia a que se le colara una cantidad de gente, y eso, digamos, se parece mucho ese proceso al de la paz total actual. Exactamente, sí, estaba pensando eso. Y se coló una cantidad de gente, no había muchos filtros, y eso yo creo que, mire, yo creo que si uno lo mira en perspectiva, el proceso de paz con los paras fue relativamente exitoso. Sí, no, o sea, se desmovilizaron, Luis Guillermo, cerca de 30.000 personas. Y Colombia después montó todo un proceso de reintegración. Una agencia colombiana de reintegración, la ACR, inicialmente dirigida por Frank Pearl, después por Alejandro Eder, que se volvió ejemplo en el mundo en cómo reintegrar combatientes a la sociedad. No, y eso se logró de una manera muy importante. Muy importante. Y sí, algunos de los remanentes de esos paramilitares y de las guerrillas del proceso de paz del 2016 son las BACRIMs actuales. Sí, se reciclaron en la violencia y están negociando hoy la paz total con el gobierno Petro. Claro, como ya lo hemos visto. Y otro elemento que se ha olvidado es que la Seguridad Democrática también tenía un proceso de paz andando con el ELN. En 2004 hubo reuniones del alto gobierno colombiano con el ELN, con cabecillas importantes del ELN. Y liberaron a Pacho Galán. Y liberaron exactamente a algunos de estos señores comandantes que estaban presos, y eran unos especies como de facilitadores de paz. Inclusive la figura que tanto se ha usado hoy en día viene de ese entonces. Sí, gestor de paz. El gestor de paz viene de ese entonces. Y esto no logró avanzar gran cosa. No tanto por voluntad del gobierno, sino, creo yo, por voluntad del ELN, que además estaba muy disminuido porque las FARC pues, estaban todavía fuertes. Y aquí estábamos, Luis Guillermo, en el contexto internacional, en plena ola roja latinoamericana. Es decir, Uribe era el patito feo entre unos gobernantes de izquierda. Usted tenía a Hugo Chávez en Venezuela, tenía a Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, y estos gobiernos todos se metieron en el tema, o sobre todo Venezuela se metió en el tema de tratar de impulsar estos procesos de paz en Colombia. Sí, porque eso generó frustraciones con Uribe, entonces Hugo Chávez entraba con Piedad Córdoba. A ver, también lo que acaba pasando acá es que las FARC intentan abrir como otro frente de acción. Y entonces empiezan a buscar tener relevancia internacional o recuperar su relevancia internacional a través de un canje humanitario. Entonces ellos retienen un número muy importante desde los 90, finales de los 90, de policías y soldados. Habían secuestrado a Ingrid Betancourt y las querían canjear con presos de las FARC en las cárceles y canjearlos haciendo una especie como de una imposición al gobierno de unas zonas de despeje. O sea, rehabilitar un nuevo proceso de paz en los términos de las FARC. Era lo que querían hacer las FARC. Y para eso presionaban a través de los gobiernos de los aliados internacionales para que eso se diera. Una presión muy grande. Una presión muy grande también, por ejemplo, de Francia. Y Ingrid era causa célebre y causa principal. En París estaba la foto de ella en el ayuntamiento de París. Yo la vi, la foto, o sea, llegaba uno a París al ayuntamiento y había una foto de Ingrid Betancourt puesta ahí. Sí. Era el tema número uno con Francia y por ende con los europeos. Entonces, las FARC veían que aquí tallaban duro con eso y empezaron a volver eso un tema central. Buscando quizás un tema de beligerancia.
o sea, equiparar su estatus político con el gobierno. Pero la seguridad democrática como política está avanzando muy fuertemente y era obviamente una piedra en el zapato grande para el gobierno, para Álvaro Uribe, pero no estaba claudicando frente a su objetivo central. Y como decíamos, el éxito de la seguridad democrática es lo que le permite al gobierno, al presidente Uribe, cambiar la constitución y lanzarse a una primera reelección que estaba anteriormente prohibida. Y se lanza la reelección y la seguridad democrática es reelegida de una manera contundente. Si el triunfo había sido de 53% en primera vuelta en el año 2002, en el año 2006 fue de 64%. Pero antes de terminar el primer gobierno de Álvaro Uribe, en el año 2005, usted mencionó a Camilo Ospina. Camilo Ospina, entonces ministro de Defensa, reemplazando a Jorge Alberto Uribe, él firma la directiva 029 de 2005. Esto es parte de la presión que le estaba poniendo Uribe a los comandantes militares, a los comandantes del ejército, para mostrar resultados rápidos. Esto es una directiva que establece unas recompensas por dar de baja a guerrilleros en combate. Sí, esta es una directiva muy controversial, pues muy controversial y muy dañina, la verdad. Y es que esto volvía un poco al tema del famoso body count que se había dado en la guerra de Vietnam y que había tenido resultados tan malos en la guerra de Vietnam. Y es, yo mido los resultados por los cadáveres que aparezcan. Entonces, esta directiva se firma y básicamente hace lo mismo, da unas recompensas por capturados y también por dados de baja. Y se firma sin ton ni son, sin, digamos, medir las consecuencias. Y las consecuencias muy serias se van a ver en el siguiente mandato. Entonces, Alejandro, agosto del año 2006. ¿Quién es nombrado ministro de Defensa? Juan Manuel Santos, Luis Guillermo. Juan Manuel Santos llega después de organizar el partido de la U, que es el partido de la Unidad Nacional, partido de Uribe. En ese momento entonces nombran a Santos ministro de Defensa reemplazando a Camilo Ospina y rápidamente comienza a haber rumores. ¿Y quién es su equipo? Pues entonces nombra ahí sí el Dream Team, que tiene 2 viceministros, Sergio Jaramillo en el Viceministerio de Políticas Públicas, Juan Carlos Pinzón en el Viceministerio de Estrategia y Planeación, que es el que maneja los recursos del Ministerio de Defensa, y estos 2 viceministros van a ser su equipo principal en el ministerio. Y aquí hay una evolución, una vuelta de tuerca más en el tema de la seguridad democrática, porque yo diría que es la etapa de la tecnificación. Sí, así como la parte anterior ha estado dirigida básicamente por los militares y operaciones militares de gran calado, como el Plan Patriota y la Operación Libertad 1. Aquí se da es una tecnificación y se incrementa la ayuda y la cooperación internacional en materia de inteligencia de manera muy significativa y clave. Se adquieren nuevos equipos militares y se modifica la prioridad, más que de control territorial, aunque también se da eso, porque se venía dando y se continúa dando, es dar de baja a los cabecillas de las FARC. Esta es la estrategia que llaman la estrategia de blancos de alto valor. Y esto es lo que lanza Santos cuando llega al Ministerio de Defensa del 2006. Ayuda israelí, ayuda inglesa, ayuda americana. Y esto, y usted mencionó también los cambios tecnológicos. Colombia adquiere, por ejemplo, capacidades de bombas inteligentes. Estos son los equipos de GPS que convierten las bombas en bombas inteligentes, en bombas de precisión, que esto es lo que permite que usted comience a ver los primeros éxitos, o a recoger los éxitos de esto en el 2008, cuando se hace el primer bombardeo es Martín Caballero, en los Montes de María. Sí. Pero usted ve el primer golpe grande que se le da al secretariado de las FARC, la primera vez que las fuerzas militares le llegan al secretariado, es Raúl Reyes, cuando muere en un bombardeo el 1 de marzo de 2008. Pero sucede una cosa, Luis Guillermo. Y es que es en Ecuador. Entonces, un pequeño detalle. Pero Alejandro, mire, yo creo que esa operación es muy simbólica de lo que viene después. Es una operación tremendamente audaz. Es una operación que es una operación coordinada. Fuerza Aérea, Policía Nacional, Ejército. Sí. Es decir, están todas las fuerzas, bueno, la Armada pues no estará, pero están ahí
todas coordinadas en una operación en el exterior de extracción, de precisión, que se lleva a cabo de una manera impecable. Y es el primer gran golpe que se le da a las FARC. Sí, así es. Usted comienza a ver que muchos de los cambios organizacionales que implementa Santos es decir, comienzan a dar frutos muy rápido. Entonces, por ejemplo, el SECOES, el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, se crea en el 2007. Esto es la conjuntez de las fuerzas especiales que son las que... A ustedes no les va a gustar aquí la palabra a muchos de los... Pues de hecho, es decir, la Fuerza de Tarea Omega la habían creado en la primera fase de la seguridad democrática y esa es la que acabó Petro hace el año pasado. Que no se entiende, muy infortunado, sí. Que las fuerzas de tarea conjuntas habían sido también una de estas innovaciones institucionales que crea la seguridad democrática para que las distintas fuerzas, ejército, armada, fuerza aérea, trabajen de manera conjunta. El SECOES va a ser fundamental en muchos de los golpes que se van a dar en esta segunda fase de la seguridad democrática. Raúl Reyes muere entonces en Ecuador el 1 de marzo y muy rápidamente, 2 semanas después, muere Tiro Fijo de muerte natural. Ese sí muere de muerte natural. Pero las fuerzas militares se enteran muy rápidamente de la muerte de Tiro Fijo. Y viene un cambio en la cúpula. El poder de Tiro Fijo en las FARC se mantuvo muy férreo, casi que pues, es una organización finalmente stalinista. Entonces se mantuvo muy férreo y no había ninguna posibilidad de un diálogo o un cambio de rumbo mientras Tiro Fijo estuviera vivo. Entonces la muerte de Tiro Fijo es importantísima porque airea a la cúpula de las FARC, pero no solamente la airea, sino que además siguen cayendo los comandantes y los miembros del Estado Mayor y también del secretariado. Cae poco tiempo después Iván Ríos, o sea, en 3 o 4 meses o en 6 meses, tiene usted 3 miembros del secretariado muertos: Tiro Fijo, Reyes y Ríos. Esto es significativo en una organización tan jerárquica como la FARC. Totalmente. Y usted tiene, por ejemplo, lo que es decir, el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia había comenzado años antes, pero las capacidades de inteligencia se cristalizan en la Operación Jaque. Esto es el 2 de julio de 2009 y esta es la operación donde 15 secuestrados, incluyendo a Ingrid Betancourt, son rescatados sin disparar un solo tiro. Luis Guillermo, todo el mundo se acuerda dónde... Es decir, en Estados Unidos la gente dice que se acuerdan dónde estaban cuando se enteraron que mataron a Kennedy. ¿Usted se acuerda dónde estaba? Sí, yo estaba en mi oficina. ¿Y cómo se enteró? Tal vez el radio, creo que la señora que nos ayudaba con el aseo nos contó. Pero era una cosa, digamos, de efusividad. Sí. O sea... Yo me estaba cortando el pelo y en ese momento el peluquero ve a Juan Manuel Santos salir en televisión y dice, este va a ser presidente. Ah, claro, es que sí. Mire, es que la gente no, digamos, no, hoy en día es complicado entender lo que era la emoción nacional cuando se daba un golpe de estos. Era la gente realmente emocionada con estos golpes. Después de estos 3 o 4 bajas, hubo inclusive también, paralelamente a esto, un poco tiempo después, una cumbre de mandatarios iberoamericanos, donde se saludó por primera vez después del ataque a Raúl Reyes, un saludo entre Álvaro Uribe, Chávez en República Dominicana. Y en República Dominicana las miradas Correa, que matan. Las miradas que mataban, pero aquí la gente, como si fuera un partido de fútbol, sí, le hacía barra a Uribe. vitoreando al presidente de Colombia. Y pues estos bombardeos de los objetivos de alto valor que comienzan con Raúl Reyes en marzo de 2008 son muy efectivos. Y estos son efectivos también, Luis Guillermo, por una característica de las FARC. Las FARC tenían lo que llaman los militares una cultura de campamento. Ellos tenían una vida comunal militar donde hacían diana por la mañana, comían conjuntamente, era una guerrilla rural. Entonces eso los hacía más vulnerables a los bombardeos de precisión. Esto es algo que no es el caso o con el ELN o con el Clan del Golfo. Sí, tal cual. Es totalmente diferente porque esto era una guerrilla que tenía unas pretensiones políticas muy claras, que en algún momento hizo una guerra de posiciones y buscaba tomarse el poder para instalar un gobierno marxista-leninista en Colombia. Y eso, yo creo que para ellos, a finales de los 2000, era claro que no se iba a lograr. O sea, la destrucción del Estado Mayor y del secretario de las FARC por cuenta de la seguridad democrática, la pérdida de territorios, la pérdida del apoyo popular
el poquito apoyo popular que hubieran podido haber tenido, yo creo que les puso a muchos de ellos a pensar seriamente en que esto realmente no iba a llegar a su utopía revolucionaria. Así es, totalmente de acuerdo. El hecho es que la Corte frena la posibilidad de una segunda reelección y Uribe apoya, quizás a regañadientes, pues hoy en día dirá que se equivocó en darle su apoyo a Juan Manuel Santos, quien es elegido para iniciar su mandato el 7 de agosto de 2010. Esta racha de golpes continúa en la presidencia de Santos, continúa y se profundiza. Usted tiene los golpes a Jojoy y a Cano, que son golpes. Jojoy era el comandante militar de las FARC en ese momento, muere en un bombardeo en el 2011, si no me equivoco, sí. Muy rápidamente. 2010. 2010, Alfonso Cano, después también ya iniciando los primeros contactos para negociación de paz, pero esta política de seguridad democrática no termina el 7 de agosto de 2010 con el cambio de gobierno, es decir, continúa con el gobierno de Juan Manuel Santos. Alejandro, y ya para ir concluyendo, la seguridad democrática no hubiera sido posible como se hizo sin el Plan Colombia. Y el proceso de paz del presidente Santos no hubiera sido posible sin los éxitos de la seguridad democrática. Éxitos de los cuales el presidente Santos fue pues central. Entonces yo creo que hay que verlo como una continuidad. Yo lo veo como una continuidad. Sí. Y no como una ruptura. Malcolm dice, el historiador que fue quien llevó a Uribe a Oxford en el 2001, decía que él era tanto uribista como santista y él no veía una contradicción en esos dos términos. No, de pronto Uribe y Santos no estarían de acuerdo con él hoy en día, pero Malcolm decía que él era uribista santista. Y de hecho, desde el origen de la seguridad democrática, la posibilidad de una negociación como el cierre del ciclo de la seguridad democrática siempre estuvo ahí. Aquí voy a leer el punto 35, Luis Guillermo, de ese documento original. Del documento clave que es la política de seguridad democrática, o sea, la de 2003. Sí, señor. Y dice, aquí abro comillas, dice, el gobierno nacional mantiene abierta la puerta a una negociación con aquellos que se decidan a participar en la vida democrática con la condición de que cumplan un estricto cese de hostilidades. Así disminuirá la violencia y se asegurará el respeto a los derechos humanos. Por ello, la consigna del gobierno es urgencia para el cese de hostilidades, paciencia para la negociación y el desarme. Quienes se reintegren a la sociedad y a la vida democrática tendrán todas las garantías para ejercer la política que merece el disidente dentro de la democracia. Este ha sido un recuento pues muy breve, muy escueto de la seguridad democrática. Creo que hemos intentado ponerla un poco en su justa balanza. Creo que sin la seguridad democrática no tendríamos país. Hay que ser muy claros en eso. Yo creo que eso hay que ser francos. Y hablar de seguridad democrática hoy en día es difícil. ¿Por qué? Por un lado, porque es bastante reciente. Esto es lo que llaman historia del tiempo presente. La mayoría de los oyentes estaban vivos, recuerdan algo de la seguridad democrática. Entonces, esto no es lo mismo que hablar con 200 años de perspectiva sobre la independencia. El otro tema es que en la polarización actual, la seguridad democrática se ha politizado y se ha polarizado. Entonces, para mucha gente en la izquierda, oír de seguridad democrática es decir, la seguridad democrática se volvió sinónimo de falsos positivos. Entonces, que es incorrecto. Que es incorrecto. Sí sucedieron los falsos positivos. Es insuficiente llamarlos un exceso. Es decir, lo de los falsos positivos fue un crimen de lesa humanidad que se cometió en ese momento por es decir, no fue una política de Estado, pero sí fue una consecuencia. Generalizada, sí fue. Sí fue generalizada, pero no fue una orden del Ministerio no vino de arriba la orden, pero sí fue una consecuencia de unas directivas equivocadas como la que mencionamos del 2005. Muchas gracias a todos los oyentes y nos vemos en una próxima ocasión. Nos vemos en 15 días. Déjà Vu es un producto de La Silla Podcast. Grabado en los estudios de La Silla Vacía. Escrito y dirigido por Luis Guillermo Vélez y Alejandro Lloreda. Producido y mezclado por Fernando Cruz y la coordinación de Tatiana Duque. Cada 15 días, un nuevo episodio en su plataforma preferida. Gracias por escuchar.